Y vamos a continuar con la segunda conferencia por parte de la doctora María Isabel Freire. A quien tengo el gusto de conocerle, la doctora Freire es doctora en Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina de la PUCE en el año 1996 al 2002, posgrado en oftalmología en la Fundación Visión, Universidad Nacional de Asunción del Paraguay, 2005-2008. Estuvo asociado a Atención de Salud de Rodríguez Freire, oftalmólogos, tipo de compañía privada. También en Latino Medical S.A., tipo de compañía Atención en Salud, Seguros Privados. Forma parte de Oftalmólogo Valles, Hospital del mismo, tipo de compañía en Atención de Salud desde la fecha 2009 hasta la fecha actual. Y en Top Vision, tipo de compañía en Atención Privada, desde enero del 2015. Damos la cordial bienvenida a la doctora María Isabel Freire, que nos va a presentar el tema diabetes y complicaciones oftalmológicas. Adelante, doctora Freire. Buenas tardes con todos. Agradezco a la Sociedad de Endocrinología por la invitación. Hoy vamos a hablar acerca de la diabetes y las complicaciones oftalmológicas que ésta produce. En primer lugar, la diabetes produce varias complicaciones en el ojo. Tenemos la progresión precoz de la catarata. Como sabemos, la catarata es un problema de oxidación del cristalino que se presenta en pacientes mayores de 65 años. En los pacientes diabéticos, debido al aumento de radicales oxidativos a nivel del cristalino, puede aparecer la catarata más precozmente, puede aparecer alrededor de los 50 años incluso. En segundo lugar, cuando el paciente presenta fluctuaciones de glicemia constantes, puede haber una alteración en la refracción, es decir, en la medida de sus lentes. De ahí la importancia de que la glicemia esté controlada para nosotros poder hacer una medición. En tercer lugar, debido a los daños vasculares y neurológicos que produce la diabetes, hay un mayor riesgo en estos pacientes de presentar glaucoma. Y por último, y lo más importante, es el riesgo de que los pacientes presenten retinopatía diabética. Como sabemos y ya se habló anteriormente, la diabetes mellitus presenta como complicación una microangiopatía diabética. Esta afecta a los vasos de varios órganos blancos. Entre ellos está la retina, produciendo retinopatía diabética, a nivel glomerular, produciendo nefropatía diabética, a nivel de miocardio, a nivel muscular y a nivel del sistema nervioso. En cuanto a la retinopatía diabética, en cuanto a la prevalencia, en los países desarrollados es la primera causa de ceguera en pacientes en edad productiva y la tercera causa en pacientes mayores, ya pacientes adultos mayores de 65 años. En nuestros países todavía no es la primera causa, pero va en camino, porque es la segunda causa de ceguera en nuestros países en vías de desarrollo. Es una complicación microvascular muy frecuente, la más frecuente en los diabéticos. Tenemos diferencia entre los pacientes con diabetes tipo 1, en los cuales cuando tienen más de 20 años de evolución, el 100% de los pacientes presentan algún grado, así sea leve, de retinopatía diabética. No así los pacientes con diabetes tipo 2, que presentan un porcentaje diferente según el tiempo de evolución, que ya veremos después. Hablando en general, una comparación entre la población general y los pacientes con diabetes, los pacientes con diabetes presentan 25 veces más riesgo de presentar ceguera que una persona de la población general. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Primero tenemos los factores no modificables, entre los cuales está la raza, factores genéticos y el tiempo de evolución de la diabetes. Tanto así que los pacientes que tienen una evolución menor a 5 años, más o menos el 20% presenta
algún grado de retinopatía diabética. De 5 a 14 años de diabetes, presenta alrededor de la tercera parte de diabéticos va a presentar algún grado de retinopatía. Y cuando ya son más de 15 años de evolución de su enfermedad, más del 50% de pacientes pueden ya presentar un grado de retinopatía diabética. Tenemos factores de riesgo que son modificables, como ya se había hablado del control metabólico. Muy importante controlar estas fluctuaciones de glicemia y sobre todo los valores de hemoglobina glicosilada. Existen estudios que manifiestan que el riesgo cuando sube la hemoglobina glicosilada mayor a 7, existe el doble de riesgo de progresión de la retinopatía diabética y más aún cuando la hemoglobina está mayor de 9, sube a 3 veces mayor el riesgo de progresión. Todos los otros factores de síndrome metabólico, de dislipidemia, hipertensión arterial y obesidad que muchas veces están acompañando al cuadro de diabetes. Otro tipo de factores, hablando específicamente de la mujer, tenemos el embarazo, primero por las causas genéticas que produce la diabetes gestacional, y ya dentro de la gestación los cambios metabólicos como el aumento de progesterona y el aumento de carga hemodinámica. En cuanto a la nefropatía, se ha visto estudios que relacionan la nefropatía con la retinopatía, por lo cual es muy importante que un paciente en el que ya vemos que hay cierto grado de insuficiencia renal o valores altos, valores alterados de la función renal, es muy importante su referencia al oftalmólogo porque muy probablemente tenga ya una retinopatía diabética. Y como mencionaban anteriormente el doctor Acosta, el riesgo de que aumente estas complicaciones vasculares, entre ellas la retinopatía, por el tabaquismo. En cuanto a la fisiopatología, tenemos un daño en la barrera hematorretiniana, que es esta estructura que está compuesta por los vasos más pequeños de la coroides, de la coriocapilaris, la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario de la retina. Cambian estas estructuras aumentando la permeabilidad, permitiendo el paso primero del líquido, produciendo este edema, especialmente en la región más sensible, que es la mácula, el centro de la visión. También, posteriormente, al aumentar esta permeabilidad, puede haber hemorragias y también exudados. Los exudados son un acúmulo de lípidos a nivel de las estructuras dentro de la retina. Aquí tenemos varias fotos para poder ilustrarles cómo es la retinopatía diabética, cómo va afectando el fondo de ojo. Este es un fondo de ojo normal. En este ya vemos en una retinopatía leve a moderada, tenemos ya un inicio de la presencia de microaneurismas, de hemorragias y de exudados. Pero aquí todavía no está afectado todo, digamos, 360 grados del polo posterior de la retina. En este caso ya tenemos una retinopatía severa, hemorragias, más de 20 hemorragias en los 4 cuadrantes del polo posterior y exudados. En este tipo de retinopatía severa también se pueden encontrar alteraciones en el calibre de los vasos, que se llama arrosariamiento venoso. También tenemos otra clasificación que es acerca del edema macular. Hay pacientes que pueden presentar solamente retinopatía y la mácula no estará afectada todavía. Entonces son pacientes que no tienen una disminución visual, ningún síntoma visual y que ya pueden tener afectación en la retina. Otros pacientes, en cambio, pueden no tener una afectación todavía en retina, en el polo posterior, pero la mácula ya estar afectada, ya tener un edema o tener exudados. En estos pacientes es más fácil el diagnóstico porque son pacientes que vienen sea a su consulta o ya directamente donde el oftalmólogo,
presentando una disminución brusca de la visión. Y estos ya son pacientes que tienen ya grados más severos de retinopatía, como este que tiene ya retinopatía proliferativa, es decir, crecimiento de neovasos en la papila o en el polo posterior. Y esta ya es una proliferativa avanzada en la cual estos neovasos sangraron y produjeron fibrosis. Esa fibrosis tracciona la retina y se da un desprendimiento de retina. Este paciente ya está prácticamente ciego. Esta es la clasificación internacional de la retinopatía diabética. El diagnóstico, como en toda patología, lo más importante, las características clínicas. Entonces, es fundamental para nosotros hacer un examen de fondo de ojo. Como oftalmólogos, nosotros lo realizamos bajo dilatación, pero otros especialistas como ustedes lo pueden realizar sin dilatar la pupila con un oftalmoscopio directo. Y ahí se puede ver las características del centro de la retina. Cuando el oftalmólogo sospecha ya de otras complicaciones, pedimos exámenes complementarios, como el OCT de mácula. Aquí podemos ver ya acúmulo de líquido en la retina. La angiografía con fluoresceína, en la cual vemos captación de contraste a nivel macular. Este examen nos sirve para evaluar el grado del edema macular y también poder ver si es que hay algún tipo de neovaso que no hemos podido ver en el examen de fondo de ojo. Luego tenemos también la foto a color, que son más para poder hacer un seguimiento objetivo en el tiempo de las características que hemos podido evaluar en el fondo de ojo. Y la cámara no midriática, que es para tamizaje, que ya les voy a explicar posteriormente. El manejo de la retinopatía diabética. Fundamental es el control metabólico. Por eso la importancia de tener estas reuniones interdisciplinarias y poder siempre dar énfasis a este punto. El paciente diabético que ya tiene una retinopatía, que ya lo estamos tratando, pero que sin embargo tiene muchas fluctuaciones de glicemia o la hemoglobina glicosilada alta, son pacientes que de todas maneras va a progresar su retinopatía diabética, aunque hagamos el tratamiento adecuado por la parte de oftalmología. Entonces es muy importante el trabajo interdisciplinario con endocrinólogos, diabetólogos, médicos familiares, médicos internistas. Ya en lo que es el tratamiento oftalmológico, en el caso de edema macular, nosotros colocamos inyecciones intravítreas de un factor antiangiogénico, y en el caso de retinopatía severa o proliferativa, cuando está inicial, o sea, cuando está entre este grado y este otro, hacemos láser. Hacemos láser argón, en el cual nosotros cauterizamos los vasos que tienen riesgo de sangrar. Lo más importante del tratamiento, o sea, el tratamiento, el propósito del tratamiento es evitar la progresión de la retinopatía diabética. El tratamiento no es curativo y es importante aclarar esto al paciente, que el oftalmólogo lo que va a hacer es evitar que llegue este paciente a la ceguera, mas no va a lograr que el paciente llegue al 100% de visión como antes de tener retinopatía, ya que es una causa irreversible de ceguera. Ya cuando el paciente tiene retinopatía diabética avanzada, que es en el caso del desprendimiento de retina, son pacientes ya de muy mal pronóstico, en el cual el tratamiento es la cirugía solamente para evitar llegar ya a la ceguera total. Es un paciente que no va a mejorar visión. Estos son los gráficos de cómo hacemos las inyecciones intravítreas, de cómo se hace el láser. El láser generalmente lo hacemos 360 grados para evitar estos sangrados y un posterior desprendimiento de retina, y ya en caso de la vitrectomía. Esto es muy importante. ¿Qué criterios vamos a tener para referir al paciente
al oftalmólogo para la realización de un fondo de ojo. Primero, en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, tiene que tener 5 años de evolución o más para poder ser, o sea, es lo recomendable para referir a los pacientes mayores de 5 años de evolución para el control oftalmológico. No así en el caso del paciente tipo 2, porque como sabemos es un paciente que puede debutar con hiperglicemias debido a otras comorbilidades, pero que no sabemos desde cuándo está ya desarrollando su diabetes. Entonces, desde el momento en que ustedes diagnostican la diabetes, ese paciente ya debe ser referido a oftalmología para un examen. Y en el seguimiento de los pacientes, cuando son pacientes que ya el oftalmólogo le ha visto y hemos encontrado que no presenta todavía una retinopatía, el seguimiento debe ser anual. Aunque el paciente no tenga síntomas, no haya disminución de la visión, cada año debe hacerse un control de fondo de ojo. En pacientes que que ustedes en la consulta ven que tiene ya una diabetes mal controlada, como habíamos hablado, los valores de hemoglobina glicosilada, dislipidemia, hipertensión, esos pacientes deben ser chequeados por el oftalmólogo cada 6 meses. Pacientes que ya han sido vistos por el oftalmólogo y que ya tienen cierto grado de retinopatía, también cada 6 meses deben ser controlados. Y pacientes que ya han recibido tratamiento, sea con inyecciones o con láser, el control debe ser más frecuente. A veces lo tenemos que controlar mensualmente o cada 3 meses. Eso depende ya del criterio del oftalmólogo en cada caso. Esta diapositiva quería mostrarles las pacientes gestantes cuando presentan diabetes, ya sea que ya tenían previamente diabetes o que presentan diabetes gestacional, deben tener un control con el oftalmólogo para un fondo de ojo cada trimestre, es decir, tiene que controlarse, sería 3 veces durante su embarazo. Este es el tamizaje ideal que se hace en países desarrollados que ojalá algún momento nosotros podamos hacerlo. Como sabemos, carecemos de especialistas, entre ellos especialistas en oftalmología a nivel rural y en provincias lejanas. Entonces, es muy difícil que el paciente se traslade a las ciudades más grandes para hacerse un control oftalmológico periódico. Lo que se hace en muchos países, y ojalá ya lo logremos en el nuestro, es adquirir una cámara no midriática, se llama, o sea, una cámara en la cual no tenemos que dilatar la pupila del paciente y cualquier médico o personal de salud calificado puede hacerle la foto al paciente y se le envía las imágenes, se le puede enviar por mail o tienen un sistema ya directamente conectado con el centro oftalmológico de referencia y el oftalmólogo ve qué pacientes tienen un fondo de ojo normal y que no necesitan ser referidos y qué pacientes ya tienen rasgos sospechosos de retinopatía, los cuales serían los únicos pacientes que tienen que trasladarse a donde está el oftalmólogo para su tratamiento. Entonces, con esto lograríamos prevenir muchísimos pacientes que queden ciegos por la falta de ese traslado hacia los lugares donde puedan encontrar asistencia oftalmológica. Mitos que tenemos en los pacientes. Muchos pacientes piensan que ya cuidándose de la diabetes ya no van a perder visión. Esto en cierto grado es cierto porque tienen que controlarse su diabetes para no progresar la retinopatía diabética, pero no es que de esa manera ya se va a estancar, necesitan el control interdisciplinario. Luego, como decía el doctor Acosta, muchos pacientes que tienen miedo del uso de la insulina, no es que la insulina les deje ciegos, sino que ya el momento que un diabético tipo 2, como ustedes saben, necesita insulina, ya es un diabético de mal control. Entonces, es un diabético que muy probablemente ya tenía retinopatía y que luego ya tuvo que empezar a usar la insulina y por la retinopatía y por su mal control llegan a estar ciegos. No es por la insulina, obviamente.
Luego, aclarar, como les decía, del tratamiento, que no es que el tratamiento ni las inyecciones van a recuperar visión, sino que van a impedir que progrese su retinopatía para no llegar a la ceguera. Entonces, esto es muy importante recalcarles a los pacientes. Como conclusiones, recordar que la retinopatía diabética es la causa principal de ceguera irreversible en los pacientes jóvenes o en edad productiva. Tomar en cuenta los factores de riesgo de la retinopatía diabética para poder prevenirlos, prevenir el desarrollo. Tomar en cuenta que los pacientes pueden tener una agudeza visual 20/20, no tener ningún síntoma visual y tener ya algún grado de retinopatía. Tomar en cuenta los criterios de referencia que ya les mencioné anteriormente. Y lo más importante, que el tratamiento oportuno, la referencia oportuna y a tiempo puede salvar la visión de nuestro paciente. Gracias. Agradecemos a la doctora Freire por su conferencia, muy gentil. Y si existe alguna pregunta del auditorio relacionado con el tema, por favor, adelante. No sé si tienen alguna pregunta. Normalmente cuando nosotros estamos viendo pacientes diabéticos, vemos que solemos decir que el ojo mira al riñón. Cuando nosotros ya tenemos una relación, y es una pregunta, cuando nosotros ya tenemos microalbuminuria o ya vemos algún daño renal, no tenemos en centros, en zonas rurales, tal como dijo, no podemos acceder fácilmente a un médico oftalmólogo. Pero podríamos considerar que al ya tener proteinuria o ya tener daño renal, ¿estamos ya ante la presencia de un daño ocular también? Lo más probable es que sí, porque se ha visto mucha relación entre la nefropatía con la retinopatía. Las dos cosas igualmente para nosotros. Cuando nosotros encontramos ya un daño a nivel de retina, le derivamos directamente al nefrólogo. En su caso, si es que ustedes ya encuentran una proteinuria o ya cambios en la función renal, el paciente tiene que ser derivado, porque muy probablemente ya tenga una retinopatía y como les digo, es importante la derivación precoz para poder prevenir la ceguera a futuro. Sí, están muy relacionados los dos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aquí al frente, doctor. El doctor me pregunta que cuál es la relación entre el glaucoma y la diabetes. En la diabetes tenemos, como sabemos, cambios microvasculares y el nervio óptico tiene irrigación vascular que permite el correcto funcionamiento de las fibras nerviosas. Entonces, cuando hay un daño a nivel circulatorio, por ejemplo, un daño a nivel circulatorio cerebral de la arteria carótida y posteriormente de la arteria oftálmica, también puede haber un riesgo de glaucoma, es decir, un daño del nervio óptico que compromete la visión periférica, la visión del campo visual, esto sin tener presiones arteriales altas. También el daño vascular que produce la hipertensión, que está muy relacionada con la diabetes. O sea, es por el daño vascular, más que nada. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Existe una pregunta por parte del sistema de Internet, por parte del doctor Luis Andrés Ana Luisa. Dice, durante la gestación con diabetes gestacional, obviamente, ¿qué riesgo implica la lesión oftalmológica durante este periodo? Existe igual el riesgo de que haya un deterioro de la visión, pero en las pacientes embarazadas no podemos hacer, por ejemplo, inyecciones intravítreas porque hay un riesgo de la afectación de los factores de crecimiento vascular a nivel fetal. Entonces,
Lo que sí se puede es hacer láser, porque el láser tiene un efecto solamente local a nivel ocular. Entonces, sería la revisión, el screening para prevenir que haya daños y el control, recalcar en el control metabólico en estas pacientes con diabetes gestacional. Existe otra pregunta que dice que en muchas ocasiones se le pide al paciente diabético un sinnúmero de estudios por parte del oftalmólogo que muchas veces no son canalizados de igual manera y que muchas veces pierden la secuencia en las consultas. ¿Cómo canalizar para que de alguna de esta manera haya una mayor adherencia del paciente diabético con el oftalmólogo? Es importante que el oftalmólogo le recalque al paciente por qué se pide cada estudio. Como les decía, lo más importante es la parte clínica, o sea, que nosotros veamos el fondo de ojo y si realmente es necesario, entonces, si tenemos una sospecha de edema, entonces pedimos el OCT y le explicamos al paciente. Este es para ver si es que su mácula está bien o no y si con este resultado vamos a ver si tenemos que tratarle o no. Porque sí es cierto, muchos pacientes se hacen el estudio y después ya no hacen el seguimiento. Hace falta mejor comunicación del oftalmólogo con el paciente para hacer el seguimiento. Te agradezco, muchas gracias. Gracias, doctor. A la doctora Freire y agradecemos a ustedes por su atención.